18 de octubre, San Lucas, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Taylor Caldwell fue una novelista británica del siglo XX, autora de algunas novelas históricas extraordinarias, y concretamente del que creo que es el mejor libro sobre el santo que hoy celebramos, San Lucas. En la novela Médico de Cuerpos y Almas, ella escribe la historia de este hombre, Lucano, que fue médico de profesión, que no era judío, sino pagano, pero que se convirtió, que acogió la fe en Jesucristo y que se dedicó a ser evangelizador y más tarde a escribir los dos primeros libros de historia sobre el cristianismo más importantes. El Evangelio de San Lucas, que narra las cosas que sucedieron hasta la muerte y resurrección de Cristo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que escuchamos muchas veces en misa, que narra los acontecimientos inmediatamente posteriores, es decir, la historia de la Iglesia primitiva. Pues bien, en esa novela aparece la transformación interior de este hombre, en cuya vida fue fundamental San Pablo, que fue seguramente su maestro en la fe y de quien aprendió muchas cosas, y la Virgen, porque San Lucas conoció personalmente a la Virgen, pudo entrevistarla probablemente en muchas ocasiones, y por eso es el evangelista que nos narra algunas de las anécdotas de la vida de la Virgen que los demás ignoran. Por ejemplo, la anunciación del ángel, la visitación de María a su prima Santa Isabel, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén o la oración que María pronunció ante Isabel, el Magnificat. Todos estos detalles los conocemos por Lucas, que se convirtió así en el primer entrevistador, ¿verdad?, de la historia de la Iglesia. Pues bien, la tradición nos cuenta que Lucas fue uno de esos 72 hombres de los que hablaba hoy el Evangelio, a los que Jesús envió de dos en dos para ir a los pueblos y ciudades donde después iba a ir él. De modo que es uno de los primeros evangelizadores. Quizá ahora nos cuesta comprender cómo fue la tarea de aquellos, porque llevamos ya tantos siglos de Iglesia Católica que ahora nos parece normal que en todas las ciudades y los pueblos haya ya diócesis establecidas, parroquias en cada barrio y párrocos pues que van cambiando de un destino a otro, pero que encuentran ya una estructura básica sobre la que iniciar su tarea pastoral. Pero al principio no fue así. Por eso Jesús les dice: cuando vayáis a un pueblo, entrad en una casa y anunciad la paz a esta casa. Allí mostradles la verdad que he venido a traeros, no andéis cambiando de casa en casa. Es decir, carecían de la estructura mínima que hoy tiene la Iglesia en cualquier lugar del mundo. Tuvieron que ir al encuentro de gente completamente desconocida y a ciudades y pueblos donde nunca antes se había pronunciado el nombre de Cristo. Y las primeras comunidades cristianas se reúnen en casas de familias que acogen el Evangelio y que invitan a estos primeros evangelizadores a que les muestren quién es verdaderamente el Señor y a que les expliquen lo que Jesús iba ya anunciando por todas estas regiones. Qué impresionante la tarea colosal que hicieron aquellos evangelizadores que sin ninguna seguridad, que sin ninguna compensación económica, que sin tener tampoco
una casa fija, un lugar estable, unos ingresos o unos recursos básicos, tuvieron que ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Pues uno de ellos es este, Lucas, de quien, como os decía, habla esta novela apasionante que hoy os aconsejo. Vamos a darle gracias a Dios en este día por los primeros evangelizadores de la Iglesia, por aquellos primeros misioneros que hicieron una tarea formidable y por cómo terminaron heroicamente sus días todos estos evangelizadores. En concreto, San Lucas parece que murió mártir en la antigua Acaya, la actual Grecia. Entregó su vida al Señor en el martirio. Y vamos a pedirle al Señor por nosotros, para que, aunque hayan cambiado mucho las circunstancias, conservemos aquel arrojo y aquella valentía de los primeros evangelizadores, que no queramos tenerlo todo seguro, todo garantizado, todo organizado, sino que nos atrevamos a ser muy valientes, a no buscar otra seguridad que Jesucristo, a no tener otra comodidad que la de sabernos amigos suyos, tener el coraje de emplear nuestra vida en su servicio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.